Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar en este canal nuevamente. Les cuento que logramos pasar la barrera de los 50.000 seguidores en esta comunidad. Estoy muy contenta de compartirles esta noticia, pero sobre todo contarles que tenemos una nueva meta y es los 100.000 seguidores a diciembre. Yo sé que con la ayuda de ustedes lo vamos a poder lograr compartiendo, seguir compartiendo estos videos para que la gente se esté informando, para que la gente tenga ciertas posturas de todas las noticias que pasan, porque acá en este canal las estamos analizando con los protagonistas de cada noticia. Imagínense que, a propósito de las noticias, ayer en rueda de prensa el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que para él no debería existir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Dice el ministro, según el ministro, pues hay muchísimas irregularidades alrededor de este sistema. Sin embargo, pues obviamente hoy en sectores a decir o a defender mejor este seguro, como por ejemplo el director de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud, ADRES, el señor Félix León Martínez, quien ha defendido durante la mañana de hoy, durante la tarde de hoy, ha defendido la importancia de tener este seguro, porque si bien es necesario, sí, modificar el sistema de esta póliza, porque pues sí hay muchísimas irregularidades en el fondo y lo hablaba el propio ministro diciendo que hay unos accidentes y están cobrando por esos accidentes, hay una cantidad de dinero irregular allí. Lo cierto es que es importante que las personas cuenten con esa póliza para poder tener acceso a la salud en caso de accidentes. Son muchísimas las personas que se accidentan día a día. Vamos a saludarlo al señor José Félix. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al señor Félix León Martínez. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, María Camila. Es preocupante para mucha gente del sector que se acabe el SOAT. ¿Por qué? Bueno, no oí por prensa, no me he conversado con el señor ministro exactamente las declaraciones o la intencionalidad que él tiene. Comparto con él absolutamente que hay muchos problemas en el actual SOAT. Hay problemas financieros, hay problemas de corrupción, hay problemas de una privatización absurda del sistema de ambulancias que no permite ningún país del mundo y que no genera sino desastre, peligro y corrupción. Hay muchas cosas que arreglar, o sea, no sé exactamente por dónde irán las propuestas o por dónde propone el señor ministro hacer las reformas en este sistema de seguro que protege pues a las personas que tienen un accidente de tránsito y que evidentemente tiene ahora actualmente un manejo compartido entre aseguradoras y el Estado en el ADRES. Es decir, yo entiendo clarísimamente las preocupaciones del señor ministro, pero entiendo que esto es apenas una intención preliminar y es poner sobre la mesa la necesidad de hacer muchas reformas en o integrarlo al sistema general, pero obviamente es un proceso que se tiene que dar. Pero tengo que aclarar que mientras ese proceso de cambios normativos y legislativos se dé, la ley sigue vigente y hay que cumplirla. No se confundan los ciudadanos como que el señor ministro señala que hay que cambiar la ley, podemos dejar de cumplir la ley, ¿no? Las leyes se siguen cumpliendo hasta que se expidan las nuevas leyes. Entiendo que este año, en julio de este año, usted como presidente de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en la Salud, pues le envió un mensaje al ministro de Hacienda expresándole esa preocupación por el hueco fiscal que podría dejar la decisión del presidente Petro sobre el SOAT. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Sí, se hizo una comunicación al Ministerio de Hacienda, que es una comunicación regular, donde uno va previendo los fondos que se necesitan para atender digamos, cada concepto de gasto. Este es un concepto de gasto nuevo, el nuevo SOAT que rebajó el costo para las motocicletas de bajo cilindraje y el servicio público. Entonces, se acordó en esa norma que la mayoría de
los siniestros que son menores de 300 salarios mínimos o VT los seguirían pagando las aseguradoras, pero los que pasaran de 300 y hasta 800 entraría el ADRES a hacer el segundo pago de esas pólizas. Las aseguradoras irían hasta 300 y el ADRES hasta 800. Entonces había que prever el recurso para pagar ese diferencial y entonces pues el ADRES tiene en su trabajo normal que recordarle a Hacienda que tiene que disponer de ese rubro presupuestal para atender esta nueva obligación, y ese es el sentido de la comunicación. Que inclusive no es un problema de dinero hoy ya no necesitamos 400 porque esto ha tenido un retraso muy grande en el paso por las aseguradoras de esas cuentas y unos requisitos de norma para presentar las cuentas hasta el ADRES. Hasta ahora están llegando las primeras por este concepto, de modo que no hemos necesitado dinero todavía, sino que el problema que tenemos es que el trámite es muy largo para las clínicas, para los hospitales, pasando por estas... Primero por aseguradores pero, que certifiquen... Sí. Sí, lo que dice es necesario, lo que dice el ministro es que en efecto pues es necesario modificar el sistema de la póliza, dado que bajo su concepto coinciden que existen muchas irregularidades y que pues obviamente al mismo tiempo es importante que varias personas cuenten con esa póliza para poder tener acceso a la salud en el caso de accidentes. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? A ver, yo creo que hay varias miradas sobre el problema. El de corrupción y problemática del SOAT viene del viejo SOAT, no es del nuevo decreto. O sea, el problema de las ambulancias, el problema de los falsos accidentados por vehículos fantasma para sacar recursos del sector salud, etcétera, es un proceso viejo que se viene trabajando con la modificación del manual tarifario que propicia un poquito esta corrupción. Se viene trabajando con la superintendencia, con la fiscalía y viene de atrás, no depende de este nuevo decreto. Este nuevo decreto solo plantea dos problemas, uno económico, que disminuye un poquito los ingresos y aumenta los gastos para el sistema de salud, y por otra parte el problema que es muy dispendioso el trámite administrativo de tener dos entidades a quien cobrarle. Y en eso pues estamos pidiendo que las mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte se reúnan nuevamente para buscar caminos más sencillos. Insisto, las modificaciones al SOAT pueden ser de distinto tipo. El país tiene que entrar a pensar cómo evitar todos estos problemas que surgen alrededor del SOAT, pero también hay que garantizar la cobertura a las personas accidentadas. Y sea la decisión que adopte el país, cualquiera que sea, lo primero es que hay que garantizar que los ciudadanos estén protegidos, y lo segundo es que hay que garantizar que las clínicas y hospitales reciban el pago por la atención de estos accidentados. Total. Hay una campaña en ADRES que se llama No tener SOAT es mal negocio. ¿Esto es cierto? Sí, la lanzamos hoy porque desafortunadamente o afortunadamente, tú lo evaluarás, tenemos que informarle a la comunidad que nosotros tenemos una obligación legal y que gastamos en los últimos 2 años más de 1 billón de pesos pagando accidentes de tránsito de vehículos que no tenían SOAT vigente. Okay. Y que la ley nos obliga a cobrarle a los responsables dueños de esos vehículos que no tenían SOAT el costo que tuvimos que asumir. Y eso implica que tenemos que tener un ejército de abogados buscando a los responsables de dueños de esos vehículos que no tenían SOAT para iniciarles un proceso de cobro persuasivo y cobro coactivo. Eso es un volumen altísimo de personas, son 56,000 personas, 58,000 que hemos identificado en esta primera instancia. El número de abogados de la ADRES no daba para cubrir eso, entonces contratamos al CISA, que es la Central de Inversiones del Estado, que sí tiene esa función de manejar bienes y cobros por todo el país,
y nos pone 150 abogados para estos procesos de cobro coactivo. Como no nos gusta hacer un chepito generalizado de miles de personas, entonces nuestra campaña inicia advirtiendo que tenemos una obligación de cobrarle a quien no fue responsable de tener asegurado su vehículo causó un accidente y tuvimos que pagarlo porque no tenía SOAT vigente, el ADRES tuvo que pagarlo, y entonces por ley, porque si no sería una pérdida patrimonial y a mí me la atribuirían, yo tengo la obligación de cobrar. Como no teníamos toda la capacidad, contratamos al CISA y ha empezado un proceso de llamadas telefónicas del CISA a miles de personas que tienen esta responsabilidad para buscar primero un acuerdo de pago y si no tienen que hacer cobro coactivo. Es una obligación legal como quien no paga impuestos en la DIAN, para ponerte un ejemplo. Y por eso le decimos a la gente, mire que puede ser muy mal negocio por no pagar los 800,000 o los 400,000 del SOAT, puede acabar pagando 20, 30, 40 millones del costo de un accidente y puede perder patrimonio porque les van a exigir ese cobro. Me parece importante que de pronto la gente que está viendo este video tenga claras unas cifras, que no sé si usted las tenga. ¿Cuántas personas muertas y cuántas personas heridas al año en Colombia se registran por accidentes? Mira, tenemos cerca de 6,000 personas muertas al año, aproximadamente, lo que es una bestialidad. Perdón el término, en términos internacionales, es una cosa terrible tener una tasa de accidentalidad altísima en proporción al número de vehículos, especialmente relacionada con las motos. De los 6,000, 4,000 son personas donde está una moto involucrada en el accidente. Pero no solo eso, además de las 6,000 personas que mueren, quedan heridas graves y con secuelas otras 30,000 por lo menos, con problemas de salud para toda la vida, muchas de ellas. O sea, que se dañan la columna, que se dañan un tobillo simplemente, que es prácticamente una articulación muy fina, que es muy difícil la medicina tiene mucho trabajo con ella y no hay reemplazos de tobillo. Es una articulación maravillosa y no tenemos tobillos biónicos todavía, y si los tuviéramos costaría más que 5,000 motos. Para que veas lo que vale tu tobillo. Sí. La maravilla de articulación que incluye muchos huesitos, muchos tendones, muchos músculos y que te puede mover y bailar en todas direcciones y cada tobillo sostener el cuerpo entero jugando. Por ejemplo, la rodilla tiene un solo movimiento, el tobillo hace todos los movimientos y sostiene todo el peso del cuerpo. Y cuando se daña, la medicina le cuesta mucho trabajo, lo medio arregla, por decir algo, pero quedas con una limitación, una cojera de por vida, y después se daña la columna, la cadera por la cojera, y después la columna, y es un paciente para toda la vida. Entonces, no solo son los 6,000 muertos, sino los 30 o 50,000 personas que quedan con problemas de salud muy graves al año. Es toda una generación que se está deteriorando por los accidentes de tránsito. Claro, ¿y cuánto dinero le representa eso al Estado, no? Sí, por el accidente inicial, ya te digo, son unos billones de pesos, digamos 2 billones al año, un poco más de 2 billones. Los que no tienen SOAT son 1,5 pesos al año, pero con los que tienen SOAT, digamos, eso se acerca a los 2 billones al año. Pero eso no está midiendo todos los tratamientos que después estas personas tienen que tener por muchos años, las que no mueren, evidentemente. Y entonces las cuentas pueden ser mucho más altas. El SOAT viene funcionando hace 40 años. Que el ministro de Salud proponga que se acabe, pues es como una propuesta bien abrupta, pero además que no se podría hacer de inmediato, ¿verdad? O sea, esto ¿cómo sería el trámite de esto, además? Bueno, yo creo que en la expresión que se acabe esta forma de manejarlo.
Okay. No quiere decir que, insisto, que no se va a acabar la Que no protección es a que los ciudadanos. se elimine completamente, pues la Sí, figura del no, SWAT. se trata de que entremos en un proceso de reformar este Claro. SWAT como está funcionando porque tiene muchos problemas de mucho tipo. Y en eso me identifico perfectamente con lo que el ministro señala. Pero bueno, digamos que la expresión acabarlo no es algo de tajo, quiere decir que hay que hacer reformas para enfrentar y corregir toda la problemática que existe alrededor del SWAT actual. ¿Y cuánto tiempo se pueden demorar a reformándolo? Yo creo que bastante, porque hay cosas que son incluso de ley en este punto y van a requerir un proceso complejo de reforma. Pero eso no quiere decir que porque sea difícil no se haga. Las cosas difíciles son las que hay que ponerle empeño para que se hagan. Exactamente, pues es Félix León Martínez, director de ADRES. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este canal. No, con mucho gusto, María Camila. Gracias por esta explicación y gracias a la gente que se quedó hasta el final de este video. Por favor, comenten este video, denle like y si quieren compártanlo para que también no haya, digamos, desinformación. Acá estamos de nuevo tratando las noticias con los protagonistas de estas y fíjense que había un punto bien interesante. Y es como recopila el señor Martínez el tema de las modificaciones al SOAT. No es que se vaya a acabar, obviamente hay una preocupación por parte del gobierno nacional de cómo no está funcionando tan bien el SOAT, que lleva ya más de 40 años, pero vamos a ver cómo se van a hacer esas modificaciones a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias para todos y para todas. Nos vemos mañana. Gracias.